Amada familia, hoy quiero hablarte con el corazón en la mano. Hay un sacudimiento santo que no viene para destruir la casa, sino para limpiarla. ¿Lo has sentido? Ese temblor en el alma cuando te sientas en la banca y algo dentro de ti susurra, esto no es todo. Falta fuego, falta verdad, falta presencia. ¿Qué haces cuando el lugar que una vez fue refugio se siente más como rutina? ¿Qué haces cuando tu espíritu tiene hambre y lo que recibe es azúcar espiritual? No es que hayas perdido la fe, es que tu fe despertó. Hay momentos en que Dios no te saca del reino, te saca del ruido. No te llama a abandonar la comunión, te llama a recuperar la comunión con Él primero. Pablo escribió una frase breve y fuerte: salgan de en medio y apártense dos. Coséis 1:7. No se trata de soberbia, ni de dividir, ni de juzgar a nadie. Se trata de obediencia, de distinguir entre edificio y reino, entre programa y presencia, entre popularidad y pureza. No fue así con Abraham cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra. No fue así con Moisés. Tenido que salir del palacio para escuchar la voz en la zarza, Dios se para preparar, aparta para alistar. Y cuando el Padre te pone una inquietud que no te deja dormir, tal vez no es rebeldía, tal vez es llamada. Quizá tú recuerdas cuando la iglesia olía a aceite y a lágrimas, cuando la oración quebrantaba cadenas sin luces ni humo, cuando la Biblia ardía en el pecho, pero un día, sin saber cómo, el altar se volvió escenario. La plataforma midió likes y la predicación evitó el arrepentimiento por miedo a ofender. ¿Qué hace un hijo de Dios en ese punto? Llora, ora y escucha. Porque el Señor sigue pastoreando a los suyos. Él no te empuja hacia el aislamiento, te jala hacia su presencia. Y a veces, para volver a oír su voz, hay que salir del bullicio respetando a todos, sin lanzar piedras, pero caminando hacia la intimidad. No confundas la incomodidad con incredulidad. La incomodidad puede ser el toque del Espíritu. El sacudimiento santo no te vuelve crítico, te vuelve sensible. No te hace superior, te hace más humilde, porque entiendes que no se trata de tener la razón, sino de recuperar la relación. Sí, duele. Duele cuando te malinterpretan. Duele cuando dicen te enfriaste. Y tú sabes que lo que se enfrió fue el entretenimiento y lo que se encendió fue tu hambre de Dios. Duele cuando te sientes extraño en el lugar donde creciste. Pero escucha, el Padre no rompe para humillar, poda para que haya fruto. Piensa en algo sencillo y cotidiano. Cuando el médico detecta ruido en el corazón, te manda a un lugar silencioso para escucharlo mejor. ¿Por qué? Porque el ruido oculta lo esencial. Así el Señor, si el ruido religioso tapa el latido del Espíritu, te lleva a un cuarto secreto para ocultar tu fe. No es castigo, es cuidado. La ciencia nos recuerda que el oído distingue mejor en silencio que en estruendo. Igual, el alma, la conciencia, se afina fuera del espectáculo. ¿Te das cuenta? Tu salida del ruido puede ser tu regreso al primer amor. Tal vez te preguntas, ¿no estaré exagerando? ¿No debo aguantarme? Adaptarme, quedarme callado. Mira, a Jesús amó la sinagoga, pero también se retiró al monte a orar, honró la fiesta, pero purificó el templo cuando lo volvieron mercado. El amor verdadero no se conforma con apariencias.
El amor santo busca lo que restaura, y si tu espíritu clama por autenticidad, no te culpes. La autenticidad es fruto de la verdad obrando en ti. Ser santos en toda vuestra manera de vivir no es eslogan, es invitación a respirar limpio. 1P 1:15-16. Quisiera hablarle a ese matrimonio que nos mira desde su sala en California, a esa señora en Chicago que apaga el volumen cuando la música suena fuerte pero su alma está sedienta, a ese varón en Monterrey que maneja Uber de noche y escucha predicaciones preguntándose ¿por qué ya no le alcanzan? Hermano, hermana, si te duele la falta de presencia, no estás solo. Hay miles con esa misma punzada. No es moda. Es el Espíritu tocando la puerta del corazón, diciendo, vuelve a mí, vuelve a la mesa, vuelve al secreto. Aplicación práctica esta semana. Decide 3 cosas. Primero, reserva un cuarto secreto de 20 minutos diarios, sin música, sin celular, sin distracciones. Lee en voz baja un salmo, por ejemplo, el 27, y pregúntale al Señor, ¿en qué me estás llamando a apartarme segundo? Busca 2 personas maduras con las que puedas orar en casa, no para criticar, sino para interceder. Tercero, haz un ayuno sencillo, una comida, pidiendo discernimiento. El ayuno no manipula a Dios. Alinea tu alma. Verás cómo el ruido baja y la voz se distingue. Y si sigues congregándote, hazlo con un corazón nuevo. Llega temprano para orar por tu pastor. Bendice a los servidores. Si algo te inquieta, preséntalo a Dios antes de expresarlo a hombres. Recuerda que la meta no es tener la iglesia perfecta, sino ser el pueblo obediente. Si por obediencia debes cambiar de congregación, hazlo en paz, con cartas limpias, sin boquetes, sin chismes. Sal como entra un hijo con honra, porque el reino no se rompe cuando cambiamos de banca, se rompe cuando dejamos de amar. Tal vez alguien dirá, pero pastor, no está escrito que no dejemos de congregarnos. Claro, y justamente por eso hablamos de reino, no de costumbres. Congregarse no es asistir sin corazón, es reunirnos alrededor de Cristo vivo. Congregarse puede ocurrir en un templo, en una casa o en un parque. Si Él está en medio, ¿no dijo el Señor que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él? La asistencia sin presencia es audiencia. La congregación con presencia es encuentro. ¿Qué prefiere ahora? Mira tu historia. ¿Cuántas veces Dios te separó de algo que amabas para darte algo mejor? Un trabajo, una relación, una costumbre. La separación fue dolorosa, pero la dirección fue sabia. El mismo Padre que entonces te tomó de la mano, hoy te invita a confiar otra vez. Y, por favor, no te compare ni te justifique. Vive sencillo, escucha, obedece, ama. Si te quedas, quédate con fuego. Si te mueves, muévete con paz. En ambos casos, que tu criterio sea la presencia y tu bandera, la santidad. Oremos juntos, si te parece. Repite en voz baja, Señor Jesús, quiero tu voz por encima del ruido. Si debo apartarme de lo que apaga tu fuego, dame valor. Purifica mi corazón de crítica y de orgullo. Enséñame a honrar a tu cuerpo mientras busco tu presencia. Levám de vuelta al primer amor.
Habla a mi espíritu en el secreto y dame obediencia para hacer lo que me pidas. En tu nombre. Amén. Recibe esta bendición. Que el Dios de paz te guíe con suavidad y firmeza. Que su luz alumbre tu camino y su fuego guarde tu corazón. Que Él te haga sensible para distinguir programa de presencia y valiente para elegir lo eterno. Si este mensaje te bendijo, suscríbete, comparte con alguien que necesita ánimo. Ypsilon comenta para orar por ti. Escribe: yo busco la protección de Dios y estaremos intercediendo. Queridos hermanos y hermanas, hay una pregunta que retumba en el corazón de muchos creyentes. ¿Qué haces cuando el altar se convierte en escenario? ¿Qué haces cuando el púlpito se transforma en plataforma y el santuario parece más un espectáculo que un santuario? Ese momento es el más doloroso para un alma sincera. Porque quien ama la presencia de Dios no soporta verla sustituida por performance. Quien conoció el fuego del Espíritu no puede conformarse con humo artificial. Y no se trata de juzgar, se trata de llorar, se trata de sentir lo que Dios siente. Jesús mismo vivió algo parecido. El Evangelio de Juan dice que cuando vio el templo convertido en mercado, hizo un látigo de cuerdas y echó fuera a todos. JN 2:1-5. Su celo no era por estructuras, sino por la pureza de la adoración. En aquel tiempo vendían palomas, cambiaban monedas, hacían negocio con la fe. Hoy tal vez no hay mesas ni palomas, pero sí hay ministerios construidos sobre la imagen. La competencia, los aplausos y el corazón del Padre sigue doliendo. La Biblia no condena la excelencia, pero sí la falsedad. No hay pecado en usar luces, cámaras, micrófonos. El problema es cuando la luz reemplaza la gloria, cuando la cámara busca al hombre y no al cordero, cuando el micrófono amplifica ego en lugar de verdad. No hay nada más triste que un altar sin presencia. Y quizás tú lo has sentido, entras a un culto con música fuerte, rostros sonrientes, pero algo adentro está vacío. No porque falte talento, sino porque falta quebranto. Falta lo invisible, la fragancia del Espíritu Santo. Sí, muchos se cansan de eso. Se sientan atrás, en silencio, con lágrimas que nadie ve. Otros se sienten culpables por pensar: ¿qué me pasa? Antes me emocionaba, ahora no. Pero déjame decirte, no te pasa nada malo. Te está pasando lo mejor, estás despertando. Estás viendo lo que antes ignorabas. Estás discerniendo lo que tu espíritu no podía tolerar más. No te estás enfriando, te estás afinando. Porque el fuego de Dios no solo calienta, también ilumina. A veces el Señor permite que veas el vacío para que busques la plenitud. No lo hace para que critiques, sino para que intercedas. Recuerda las palabras de Ezequiel: busqué entre ellos un hombre que se pusiera en la brecha. Es 2230. Dios no busca críticos, busca intercesores. No busca perfectos, busca puros. Aquellos que lloran entre el pórtico y el altar, JL 2:1-7. Los que sienten el dolor de la casa de Dios, no para destruirla, sino para restaurarla. Vivimos en tiempos donde muchos quieren un cristianismo cómodo, donde se predica prosperidad sin arrepentimiento, éxito sin sacrificio, amor sin verdad, pero el evangelio sigue siendo cruz antes de corona. Y cuando el púlpito deja de hablar de pecado para no incomodar,
el cielo se entristece. Porque sin confrontación no hay conversión. Y sin conversión no hay transformación. Tal vez tú fuiste uno de esos que levantaban las manos, que danzaban, que gritaban amén, pero de repente todo se sintió vacío. La adoración se volvió repetitiva. El mensaje superficial, el ambiente pesado, no es casualidad. Es una alarma espiritual. Es el Espíritu Santo diciendo, hay más. No te conformes. A veces Dios nos incomoda para liberarnos. Te contaré algo real. Un hermano en Guadalajara me dijo, pastor, no entendía por qué cada domingo salía del culto más cansado que bendecido. Hasta que comprendí que no era que yo estuviera seco, era que Dios me estaba moviendo de estación. Él quería llevarme de la emoción a la comunión. ¡Qué palabra tan profunda! Y es verdad, muchos confunden ruido con presencia, emoción con unción. Pero el fuego del Espíritu no depende del volumen, depende del corazón. Los científicos dicen que el fuego necesita 3 elementos combustible: oxígeno y calor. En lo espiritual, el combustible es la palabra. El oxígeno es la oración. Y el calor es la obediencia. Sin estos 3, no hay fuego duradero. Podemos tener coros hermosos, predicar viral, edificios enormes, pero sin obediencia. Todo se apaga. La llama del altar no debía apagarse nunca. LB 6:1-3. Eso sigue siendo mandato para nosotros. Hermano, si tu alma siente nostalgia por lo santo, no te sientas raro. Es el mismo Espíritu que sopló en el libro de los Hechos, llamándote de nuevo al primer amor. La iglesia primitiva no tenía templos ni pantallas, pero tenía poder. Tenía persecución, sí, pero también presencia. No tenían presupuesto, pero tenían propósito. Eran sencillos, pero llenos del Espíritu. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿preferimos un templo lleno de gente o un corazón lleno de Dios? ¿Preferimos ser vistos por multitudes o ser escuchados por el cielo? Cuando el altar se convierte en escenario, la adoración se vuelve actuación. Pero cuando el corazón se convierte en altar, el cielo desciende. Aplicación: analiza tu adoración personal. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Para recibir emoción o impartición? Si sientes sequedad, pídele al Espíritu Santo que te devuelva el asombro. Regresa a lo simple, al canto espontáneo, a la oración sin reloj, al silencio que escucha. Si eres líder, enseña a tu grupo a buscar presencia antes que programa. Si eres músico, recuerda, no tocas para llenar un horario, tocas para abrir el cielo. Y si hoy sientes que ya no encajas, no te apresures a huir ni a acusar. Ora primero. El Señor puede mandarte quedarte un tiempo más, no para adaptarte, sino para interceder, o puede guiarte a otro lugar donde renazca tu fuego. Lo importante no es el edificio, sino la dirección, que cada paso lo marque su voz. Oremos: Señor, líbranos de la apariencia. Perdona si hemos hecho del altar un escenario. Devuélvenos el temor santo, la pasión genuina, la pureza que conmueve tu corazón. Si hemos cambiado fuego por fama, restáuranos. Queremos volver al lugar donde tu presencia era suficiente. Limpia tu casa. Señor, comenzando por mí,
Amén. Recibe esta bendición, que Dios te devuelva el celo por su presencia, que tu corazón sea más sensible que tu rutina y que tu adoración vuelva a tener lágrimas, ¿verdad? Y poder, que donde pongas tus pies, la atmósfera cambie. Y si este mensaje te habló, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo busco la protección de Dios. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles a los que han sido señalados, malinterpretados y hasta llamados rebeldes, cuando en realidad solo están cansados de fingir. Porque hay una diferencia entre el rebelde y el remanente. El rebelde huye de la corrección, el remanente la abraza. El rebelde se esconde de Dios, el remanente corre hacia Él. El rebelde busca libertad sin límites, el remanente busca santidad sin negociaciones. Tú no eres rebelde por querer autenticidad, eres parte del remanente, ese pequeño grupo que Dios reserva para sí mismo en tiempos de confusión. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 17, hay una frase que atraviesa el alma: lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, entre el pórtico y el altar, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo. Esos sacerdotes no estaban en tarimas ni en transmisiones, estaban en el suelo, entre el atrio y el altar, intercediendo por una nación dormida. Eso hace el remanente: llora, ora, ayuna y se pone en la brecha. No busca reconocimiento, busca restauración. Y quiero que lo escuches bien: el remanente no es perfecto, pero es puro. No presume santidad, la persigue, no señala con dedo acusador, se postra con rodillas desgastadas. Son hombres y mujeres que en medio del ruido del mundo escuchan el suspiro del cielo. Son aquellos que no pueden aplaudir cuando algo ofende al espíritu. Los que no pueden reírse de lo que entristece a Dios. Los que sienten dolor donde otros sienten diversión. Tal vez tú eres uno de ellos. Eres esa persona que se levanta a las 3 de la mañana con una carga en el pecho, sin entender por qué, pero sientes que debes orar. O esa hermana que intercede por su pastor aunque nadie se lo pidió. O ese joven que llora mientras escucha una canción porque siente que Dios le llama a una pureza más profunda. Eso es el remanente, un grupo invisible pero indispensable. En la historia bíblica, Dios siempre ha trabajado con remanentes. Cuando todo el mundo se corrompió, levantó a Noé y a su familia. Cuando Israel cayó en idolatría, se reservó 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal. Cuando el templo se contaminó, surgió Esdras. Cuando la fe se enfrió, nació Juan el Bautista en el desierto. Y cuando el amor de muchos se enfríe, el Señor volverá a levantar un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. ¿No ves el patrón? Dios no necesita multitudes, necesita corazones. A veces la vida moderna nos hace creer que el éxito espiritual se mide en números, cuántos seguidores, cuántas vistas, cuántos eventos, pero Dios sigue midiendo con otra vara la obediencia. En una era de marketing religioso, el remanente es la excepción que incomoda y es normal que el sistema lo critique. Jesús dijo: si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. J.N. 1520. Así que si te han malinterpretado, ole grote,
no es rechazo, es confirmación. El remanente no es popular, pero es poderoso. No tiene títulos, pero tiene testimonio. No depende de aplausos, depende de rodilla. No busca la aprobación de hombres, busca la aprobación del cielo. Y en estos tiempos, el Espíritu Santo está despertando a esos corazones que se habían cansado de lo superficial. Gente que dice, basta de palabras sin vida, basta de religión sin fuego, basta de templos sin presencia. Mira, hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Un cansancio santo. El mismo que sintió Lot al ver la maldad de su ciudad. El mismo que sintió Jeremías cuando dijo, tu palabra fue como fuego encerrado en mis huesos, Ger 2:09. Ese cansancio es señal de llamado. Cuando lo sientas, no te culpes. Levanta las manos y dile, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero no me dejes conformarme. Permíteme hablarte directamente. Si tú eres parte del remanente, tienes una responsabilidad. No puedes vivir como todos, porque llevas una marca diferente. No puedes callar cuando el Espíritu te urge a hablar. No puedes jugar cuando Dios te llama a llorar. No puedes diluir la verdad por miedo a ofender. Tu vida es un altar, no un escenario. Tu voz es una trompeta, no un eco. Ipsilon, sí. Habrá momentos de soledad, pero recuerda, antes de usar a Moisés, Dios lo apartó 40 años. Antes de exaltar a David, lo escondió en cuevas. Antes de enviar a Pablo, lo silenció en Arabia. La soledad del remanente no es abandono, es adiestramiento. Es donde el Espíritu te enseña lo que no se aprende. En seminarios, discernir la voz de Dios entre 1000 voces humanas. Aplicación, si sabes que eres parte de ese remanente, comienza a vivir con propósito. No desperdicies tus lágrimas. Escribe lo que Dios te muestra en oración. Guarda tus sueños, pero también tus advertencias. Cuida tu carácter. El celo sin amor destruye, pero el amor sin celo se enfría. Rodéate de personas que busquen lo mismo, verdad. Fuego, pureza. No dejes que la crítica te robe la ternura. No te endurezcas, porque los profetas duros no nacen de corazones fríos, sino de corazones rotos. Y algo más, ora por la iglesia. No la condenes. Intercede. Ora por los pastores, por los jóvenes, por los líderes. Si tú tienes discernimiento, úsalo para edificar, no para dividir. La lengua del remanente debe sanar, no herir. Clama por un avivamiento real, no por uno de moda. Que vuelva el temor de Dios a los altares. Que el fuego vuelva a caer sobre corazones sinceros, no sobre espectáculos. Oremos juntos. Padre Celestial, quiero ser parte de ese remanente que te ama sin condiciones. Lávame de toda altivez. Enséñame a llorar por lo que a ti te duele. Dame fuego, pero también humildad. Dame verdad, pero también ternura. Que mi vida sea altar donde tu presencia repose. En el nombre de Jesús. Amén. Y recibe esta bendición. Que el Dios de los remanentes te fortalezca en los días de soledad. Te dé discernimiento en medio del engaño. Y te use como intercesor para tu generación. No estás loco. No estás solo. No estás equivocado.
Estás marcado por propósito. Suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo busco la protección de Dios. Hermanos y hermanas, hay un momento en la vida espiritual en que el Señor susurra: sal de entre ellos y apártate para mí. Y esa frase, que suena simple, puede transformar todo. Porque separarse no es huir, es obedecer, no es despreciar, es prepararse, no es aislamiento, es alineación. Pablo lo entendió cuando escribió en 2 Corintios 6, 1-7, salgan de en medio de ellos, ipsum sean apartados. Dice el Señor. Esa palabra apartados en el original griego significa marcados con un propósito. Es decir, Dios no te separa porque no te quiere. Te separa porque te confía algo. ¿Te ha pasado? De pronto algo que antes te emocionaba ya no te llena. Las conversaciones de siempre te cansan. Las rutinas religiosas te pesan. Y sientes una inquietud, una incomodidad santa que no puedes apagar. Eso es el Espíritu llamándote, no para que te aísles, sino para que te concentres. No para que te alejes del cuerpo, sino para que escuches al cabeza. Dios está separando a los suyos para prepararlos para lo que viene. La separación duele porque implica desprendimiento. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela. Moisés tuvo que salir del palacio. David fue sacado del anonimato de las ovejas para ser ungido en secreto. Cada llamado grande comenzó con una salida. La historia bíblica está llena de separaciones divinas, no como castigos, sino como pasos de madurez, y cada una llevaba un propósito escondido. Jesús mismo se apartaba constantemente para orar. Dice Lucas 5:1-6 que Él se retiraba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué el Hijo de Dios necesitaba hacerlo? Porque la separación no era una estrategia de descanso, era una estrategia de conexión. Él sabía que sin intimidad no hay instrucción, y sin instrucción no hay impacto. A veces pensamos que estar ocupados en las cosas de Dios equivale a estar cerca de Dios. Pero hay una diferencia entre servir al Rey y estar con el Rey. El alma del siervo puede agotarse, pero la del Hijo se renueva. Cuando Dios te llama a separarte, no te está despidiendo, te está invitando a reposar en su presencia. La sociedad moderna nos empuja a estar conectados todo el tiempo. Redes, notificaciones, información sin pausa. Pero el cielo opera en otro ritmo. Mientras el mundo acelera, Dios susurra. Y quien no sabe detenerse, no sabe escuchar. Por eso a veces el Señor corta relaciones, cambia ambientes, apaga escenarios. No porque te castigue, sino porque quiere hablarte sin interrupciones. Piensa en la ciencia por un momento. Un jardinero sabe que para que una planta florezca mejor, debe podarla. El proceso es doloroso, se cortan ramas que todavía tienen hojas, pero el propósito no es destruir, sino redirigir la energía hacia lo esencial. Lo mismo hace el Padre Celestial. Cuando corta algo, es para que fructifiques más. La poda no mata, multiplica. Tal vez sientes que Dios te está despojando, que las puertas se cierran, que los amigos se alejan, que las oportunidades se detienen. Pero ¿y si esa pausa es el taller de tu preparación? ¿Y si ese silencio es el aula donde el Espíritu te está enseñando a discernir su voz? Muchos confunden el silencio de Dios con su ausencia.
cuando en realidad es su método. Antes de usar a Elías, lo llevó al desierto. Antes de enviar a Jesús, lo llevó al Jordán. Antes de soltar a Pablo, lo llevó al anonimato. Y antes de lanzarte a ti, te lleva a estar solo con Él. No es fácil. A veces la separación duele más que la persecución. Porque no la entiendes. Porque parece injusta. Pero el Señor nunca quita sin intención. Si te aparta, es porque está depositando. Si te aísla, es porque va a hablarte. Y cuando Él te hable, todo tendrá sentido. El profeta Isaías lo expresó así: yo te formaré en lo secreto y te haré luz para las naciones. Is 4, 9, 6. Paráfrasis. En otras palabras, lo que hoy es separación, mañana será envío. El tiempo oculto no es desperdiciado, es donde se forja la obediencia. Permíteme hablarte claro, el mayor enemigo del llamado no es el diablo, es la distracción. Cuando el enemigo no puede destruirte, tratará de entretenerte, y no siempre con pecado, sino con ocupaciones. Por eso Dios, en su sabiduría, corta lo que te distrae, no porque sea malo, sino porque no es esencial. Él te está preparando para llevar su fuego. Y el fuego necesita espacio. Aplicación: si sientes que estás en una etapa de separación, no luches contra ella. Abrázala. Usa este tiempo para orar más, leer más, escuchar más. Escribe lo que Dios te muestra, porque ese diario será tu mapa en el futuro. No trates de forzar puertas cerradas ni de recuperar amistades que el Señor removió. Si Él cerró, confía. Si te apartó, espera. Hay propósitos que solo nacen en el silencio. Y cuando regreses, porque sí, Dios siempre te devuelve. Pero distinto, regresarás con autoridad, no para presumir, sino para servir. No para controlar, sino para amar. El que ha sido separado por Dios no camina con arrogancia. Camina con peso de gloria, porque ya no habla desde la teoría, sino desde la transformación. Oremos. Padre amado, gracias por los tiempos de separación. Aunque no los entiendo, confío en ti. Si me estás apartando, es porque planeas algo mayor. Enséñame a no resistir tu proceso. Quita de mí el miedo a estar solo y llena mi soledad con tu presencia. Hazme sensible a tu voz y obediente a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y recibe esta bendición. Que el Dios que te separó te sostenga. Que en el silencio escuches su dirección. Que tu aislamiento se convierta en altar y tu proceso en promoción. No temas la distancia, porque el pastor sigue contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte con alguien que está en proceso y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Hermanos, hay una escuela que nadie quiere cursar, pero que todo escogido debe atravesar la escuela del desierto. Allí no hay multitudes, no hay aplausos, no hay comodidades, pero hay algo que el mundo no puede ofrecer: la voz de Dios sin interferencias. El desierto no es castigo, es cátedra divina. Es donde el Señor enseña lo que los libros no explican y revela lo que los púlpitos no alcanzan a predicar.
Piénsalo, antes de iniciar su ministerio, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, Mateo 4:1. No por el diablo, no por casualidad, sino por el Espíritu. Only en soledad y hambre. El Hijo enfrentó la tentación, pero también consolidó su identidad. Fue en el silencio del desierto donde Jesús escuchó con mayor claridad la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El desierto no fue un lugar de pérdida, sino de afirmación. Asimismo ocurrió con Moisés. Antes de liberar a Israel, Dios lo llevó 40 años al desierto de Madián. Allí aprendió lo que no se aprende en palacios: paciencia, dependencia y humildad. Allí cambió su vara de poder por una vara de obediencia. Lo mismo con Elías, quien fue alimentado por cuervos junto al arroyo de Kerit. Y lo mismo con Israel, que pasó 40 años en el desierto para aprender a depender del maná, no del mercado. En todos los casos, el desierto fue el taller donde Dios forma el carácter de los llamados. Hermano, si estás atravesando una temporada seca, no entres en pánico. Puede que no sientas la presencia, que las oraciones parezcan rebotar, que la palabra no te emocione como antes. No te asustes. Es el Maestro enseñándote a vivir por fe, no por sensación. El desierto no prueba tu fuerza, revela tu dependencia. Los científicos dicen que las semillas de las plantas más resistentes germinan en la aridez. El calor extremo rompe la cáscara dura que las rodea y es solo entonces la vida brota. Así también el fuego del desierto rompe nuestra cáscara de orgullo, seguridad y ego. Y cuando todo se derrumba, lo eterno florece. Tal vez perdiste amistades, te cerraron puertas, te quedaste sin ministerio, sin público, sin respaldo. Pero escucha, en el desierto se pierde todo lo innecesario. Y eso es ganancia. Dios te está desnudando para vestirte con gloria. Está silenciando las voces humanas para amplificar la suya. En el desierto no hay likes, pero hay luz. No hay aplausos, pero hay autenticidad. Mira cómo obra Dios. El desierto mata lo superficial y resucita lo esencial. Allí desaparecen los aplausos, pero nace la adoración. Allí muere el orgullo, pero brota la humildad. Allí desaparece la prisa, pero nace la paciencia. Todo lo que eres hoy, si lo riegas con lágrimas en el desierto, florecerá en su tiempo. Elías aprendió eso cuando huyó al monte Horeb. Creyó que todo había terminado, pero en el susurro del viento encontró la voz del Eterno. Y Dios le dijo: no estás solo, aún tengo 7,000 que no doblaron rodilla. 1 Reyes, 1:9, 1:8. El desierto te muestra dos cosas: quién eres realmente y que nunca estás solo. Si estás atravesando una sequía, te diré algo con todo el corazón: no corras. No trates de salir antes de tiempo. El desierto tiene fecha de inicio y de fin. Y el Dios que te llevó también te sacará. El problema es que muchos escapan antes de graduarse. Y cuando uno sale sin aprender, debe volver a repetir el curso. Quédate hasta que la lección sea completa. Recuerdo una hermana en Phoenix que me escribió: pastor, siento que Dios me olvidó. Todo me salió mal desde que decidí buscar más de Él. Y le respondí: no te olvidó. Te motritzulu. Ella lloró y entendió que el desierto no es el final del proceso.
es el laboratorio de los escogidos. Cuando Dios calla, no está ausente, está afinando tu oído. Aplicación: si estás en ese tiempo de sequedad, cambia tu enfoque. No le pidas al Señor que te saque, pídele que te enseñe. Haz de tu desierto una escuela. Toma un cuaderno espiritual, escribe cada día lo que aprendes, lo que sientes, lo que Él te muestra. Haz ayunos cortos, pero frecuentes. Apaga el ruido de redes sociales por unos días y escucha. No busques emoción, busca dirección. Y cada vez que el enemigo te diga, ¿estás solo?, respóndele, estoy en entrenamiento. Y cuando sientas que el cansancio es demasiado, recuerda, Jesús también tuvo hambre, también tuvo calor, también fue tentado. Pero cuando salió del desierto, Lucas 4:14 dice que volvió en el poder del Espíritu. No regresó vacío, regresó lleno. Lo mismo hará contigo. Entraste débil, saldrás fuerte. Entraste confundido, saldrás convencido. Entraste con lágrimas, saldrás con autoridad. Oremos. Padre, gracias por mi desierto. No lo entiendo, pero lo acepto. Si este es el lugar donde forjas mi fe, aquí me quedo. Enséñame a depender solo de ti. Sustenta mi alma con tu maná. Calma mi sed con tu presencia. Hazme sensible a tu voz y paciente en tu proceso. Que mi sequía sea terreno fértil para un nuevo fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Y recibe esta bendición. Que el Dios del desierto te visite con su nube de gloria. Que en medio de la sequía fluya el río de su presencia. Que tu soledad se convierta en santuario y tu dolor en testimonio. Y cuando salgas, sal con fuego y con propósito. Suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Queridos hermanos, hay una diferencia entre tener religión y tener fuego. La religión puede llenar los templos, pero solo el fuego llena el alma. La religión repite palabras, el fuego produce transformación. La religión busca apariencia, el fuego busca presencia. Y ese fuego no se compra, no se imita, no se programa. Es el fuego del Espíritu Santo. Ese que quema el pecado, purifica la intención y enciende el propósito. Jeremías lo dijo con un grito que sigue resonando miles de años después. Tu palabra fue en mi corazón como fuego encerrado en mis huesos. Y aunque quise calar, no pude. Jeremías 2:09. Ese fuego es la marca del escogido. No lo deja dormir tranquilo en la mediocridad. No lo deja disfrutar del pecado ni reírse de lo que entristece a Dios. El que lleva ese fuego dentro no puede conformarse con una fe tibia. Ipsilon, tú lo sabes, porque lo has sentido, esa incomodidad santa que no te deja ser igual que los demás. Hoy quiero hablarte de ese fuego interior, el que muchos apagan con religiosidad. Hay iglesias donde el Espíritu Santo ya no guía, sino que se le programa. Tienes 15 minutos. Espíritu. Y luego seguimos con los anuncios. Hay creyentes que ya no oran, solo asisten, que ya no escuchan, y solo opinan. Pero el remanente, ese pequeño grupo del que tú formas parte,
Sigue encendiendo el altar del corazón cada mañana. No necesita espectáculo, necesita intimidad. No necesita motivación, necesita transformación. Mira cómo lo dijo Pablo en 2 Timoteo 1:6. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Eso implica que el fuego puede apagarse. Y cuando se apaga, el alma se enfría. ¿Cómo se enfría una fogata? No de golpe, sino poco a poco. Cuando dejas de alimentar la llama, así pasa con nuestra fe, se apaga cuando dejamos de orar, cuando descuidamos la palabra, cuando reemplazamos comunión con entretenimiento. Hay una anécdota que siempre me impacta. Un anciano pastor visitó a un joven que había dejado de congregarse. Se sentaron junto a una chimenea encendida sin decir palabra. El anciano tomó unas pinzas, sacó una brasa ardiente y la colocó a un lado. En pocos minutos, la brasa perdió el color, se apagó, luego la devolvió al fuego y volvió a encenderse. El joven lo entendió sin sermón, lejos del fuego. Uno se apaga, pero déjame decirte algo hermoso. Si tu fuego se está apagando, no te condenes. Dios no apaga la mecha que humea, la sopla hasta reavivarla. Isaías 4:2, 3. Él no busca perfectos, busca dispuestos. Si reconoces que el calor de tu alma ha bajado, solo di: Señor, aviva tu fuego en mí, y Él lo hará. El fuego auténtico no solo calienta, también ilumina. Cuando hay fuego de verdad, se nota. No necesitas decir mucho, tu vida arde. La gente te mira y siente paz, siente poder, siente verdad. No porque seas especial, sino porque el Espíritu dentro de ti brilla. Y ese fuego produce frutos visibles: santidad, compasión, valentía y humildad. Mira, la ciencia, el fuego necesita 3 elementos: combustible, oxígeno y calor. Sin uno de ellos, muere. En la vida espiritual, el combustible es la palabra. El oxígeno es la oración. Y el calor es la obediencia. Si falla cualquiera, el fuego se apaga. Muchos quieren fuego sin obedecer. Quieren poder sin pureza. Pero el fuego del Espíritu solo desciende sobre altares limpios. Por eso, hermano, cuida tu altar. No dejes que el entretenimiento lo cubra de ceniza. No permitas que la rutina lo enfríe. Mantén tu comunión viva. Cada mañana, aunque no sientas nada, enciende una oración, lee un versículo y medita. Dale tiempo al Espíritu para soplar sobre ti. No busques experiencias, busca consistencia. El fuego no se mantiene con emociones, sino con disciplina espiritual. Y cuando te digan que eres demasiado intenso, sonríe. Es mejor ser intenso por Cristo que indiferente ante su presencia. Que te llamen fanático, pero no apagado. El mundo no necesita creyentes templados, necesita corazones en llamas. Aplicación: esta semana, haz 3 cosas prácticas para avivar el fuego. Ora en voz alta al menos 10 minutos diarios. El sonido activa tu espíritu. Haz algo que te incomode por fe. Ora por un enfermo. Bendice a alguien que te ofendió. O comparte tu testimonio. El fuego crece cuando se comparte. Apaga por un día completo lo digital. Deja que el alma respire sin pantallas.
El espíritu no grita entre notificaciones, susurra en el silencio. Y si eres líder, predicador o músico, recuerda, no se trata de cuánto hablas, sino de cuánto ardes. Los sermones sin fuego son discursos. Las canciones sin fuego son ruido. Pero una palabra con fuego puede quebrar cadenas, sanar heridas, despertar muertos espirituales. Oremos juntos, Señor. Enciende tu fuego en mí, quema mi orgullo, mi pereza, mi tibieza, sopla con tu espíritu sobre las brasas apagadas de mi corazón. No quiero vivir de recuerdos de tu presencia, quiero sentirla hoy. Hazme llama viva que alumbre a mi familia, a mi ciudad, a mi generación. En el nombre de Jesús. Amén. Y recibe esta bendición, que el fuego del Espíritu renueve tu alma. Que tus palabras ardan de vida y tus pasos de propósito. Que donde pongas tu pie, el ambiente cambie. No vivas con cenizas de ayer, busca fuego fresco hoy. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Queridos hermanos, hay momentos en que la herida más profunda no viene del mundo, sino de la propia casa de fe. Duele cuando te rechazan aquellos con quienes orabas. Duele cuando te cierran la puerta los mismos que un día te aplaudieron. Duele cuando la iglesia que te vio crecer comienza a mirarte con sospecha. Pero escúchame bien, cuando el sistema rechaza lo que Dios respalda, no es derrota, es confirmación. La historia está llena de esto. José fue traicionado por sus hermanos, pero eso no anuló su llamado, lo confirmó. Daniel fue arrojado al foso de los leones por ser fiel, y allí Dios mostró su poder. Jesús mismo fue rechazado en su propia tierra. La Biblia dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Juan 1:1:1. El rechazo no es siempre señal de error, muchas veces es la marca de que vas en el camino correcto. Cuando el hombre te cierra una puerta, Dios abre un cielo. Cuando los pastores te ignoran, los ángeles te atienden. Cuando la institución te excluye, el Espíritu te incluye. El llamado de Dios no depende de aprobación humana. Si Él te escogió, su sello es suficiente. Recuerda esta verdad: lo que Dios marca, el hombre no puede desmarcar. Quizá alguien te dijo: ya no eres parte de nosotros. Te descarriaste, te enfriaste, pero Dios dice: te aparté. No te perdí. Lo que otros llaman rebeldía, el cielo llama propósito. Y aunque las palabras de los hombres hieren, la voz de Dios sana. Si te duele haber sido malentendido, no apagues tu fuego para agradarles. No rebajes tu obediencia para ser aceptado. La cruz siempre incomoda a los que aman la comodidad. Pablo fue expulsado de las sinagogas y fue allí cuando nació la iglesia en las casas. Esteban fue apedreado por predicar verdad. Y de su martirio nació un movimiento. Así opera Dios lo que el sistema rechaza. Él lo usa para redimir. Por eso, cuando te cierren puertas, no te desesperes. A veces Dios usa el rechazo como GPS. No te está alejando de tu propósito. Te está dirigiendo hacia Él. Déjame contarte algo
Una hermana en Houston me escribió: pastor, me duele porque me aparté de una congregación donde ya no sentía la presencia. Fui obediente, pero me tacharon de orgullosa. Le respondí: no te defiendas. Dios mismo será tu abogado. Cuando Dios te llama, no necesitas explicarte. Los que tienen el mismo espíritu lo discernirán. Los que no, aunque explique, no entenderán. Jesús fue acusado de endemoniado, de loco, de blasfemo. Los fariseos no soportaban su autenticidad porque exponía su hipocresía, y aún así, Él siguió amando, sanando y perdonando. Aprendamos de Él. No respondas al ataque con amargura, sino con intercesión. La verdadera madurez no es callar por miedo, es hablar con amor. Y algo más, el rechazo te libera de la necesidad de agradar. Cuando entiendes que el hombre no te llamó, dejas de buscar su aprobación. Eso te hace libre, libre para servir sin esperar aplausos, libre para amar sin miedo al juicio, libre para caminar solo, si es necesario, sabiendo que no estás solo. Dios, ¿sabes qué hace Dios con los rechazados? Los unge. David fue olvidado por su padre, pero recordado por Dios. Samuel dijo: no tienes otro hijo, y del campo trajeron al ungido. Los demás fueron invitados al banquete, pero el escogido estaba en el anonimato. Así actúa el cielo. Cuando los hombres te excluyen, Dios te incluye en su plan eterno. Aplicación: si has sufrido rechazo espiritual, no te amargulles. Sánate con la presencia, no con venganza. No hable mal. Ora bien, no busques demostrar nada. Deja que el fruto hable por ti. La semilla que se planta en tierra de rechazo produce doble cosecha. Usa ese dolor para amar mejor. Cuando veas a otros heridos, abrázalos sin preguntar su pasado. El remanente no critica, restaura. Y si sientes que Dios te está sacando de un lugar, hazlo en paz. No dejes heridas detrás. Bendice a los que te hirieron. Deja tu silla limpia y tu corazón libre. No salgas con resentimiento. Sal con reverencia. Porque un día Dios te devolverá. No para vengarte, sino para ministrar. Y cuando regreses, los mismos que dudaron verán que fue el Señor quien te envió. Oremos juntos. Padre, gracias porque aunque los hombres me rechacen, tú me abrazas. Gracias porque mi valor no depende de la aprobación humana. Sana las heridas del rechazo. Señor, enséñame a amar incluso a quienes me lastimaron, que mi vida refleje tu gracia, no mi dolor, y que mi corazón permanezca limpio para oír tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Y recibe esta bendición, que el Dios que te escogió te fortalezca en medio del rechazo, que te dé paz donde otros sembraron crítica, y te eleve donde intentaron hundirte. Que su favor te acompañe más allá de los muros de los hombres. Si este mensaje sanó algo en ti, suscríbete. Comparte y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Hermanos amados, el Espíritu me impulsa hoy a hablarles de una verdad poderosa. Dios no está edificando torres, está cavando pozos. Porque las torres simbolizan la ambición del hombre.
pero los pozos representan la intimidad con Dios. Las torres buscan altura, los pozos buscan profundidad, las torres presumen visibilidad, los pozos vulnerabilidad. Las torres apuntan al cielo para que los hombres las admiren, pero los pozos abren la tierra para que el cielo los llene. Vivimos en una generación obsesionada con ser vistos. Todo el mundo quiere una plataforma, una cámara, un micrófono, pero el reino no se edifica con likes, sino con lágrimas. No se mide por cuántos te siguen, sino por cuánto obedeces. Dios está cansado de torres hechas para la fama y está buscando pozos donde pueda habitar su gloria. David lo entendió. Antes de ser rey, fue pastor. Nadie lo veía, pero Dios sí. Mientras sus hermanos desfilaban frente a Samuel con armaduras, David estaba cuidando ovejas, componiendo salmos y adorando en silencio. Y fue allí, en lo oculto, donde el cielo lo coronó. La unción no cayó en el palacio, cayó en el campo. Querido hermano, si tú te sientes invisible, si piensas que nadie nota tu esfuerzo, que tus oraciones no tienen público ni tus lágrimas testigos, déjame decirte, el cielo sí te ve. Las coronas verdaderas no se entregan en escenarios, se entregan en secretos. Dios te está observando mientras cavas el pozo de tu comunión. La Biblia nos habla también de Isaac. En Génesis 26, él volvió a cavar los pozos que su padre Abraham había hecho, pero que los filisteos habían tapado. ¿Qué imagen más poderosa? Hay pozos de presencia que el enemigo ha intentado llenar con tierra de distracción, de pecado, de cansancio, de rutina. Pero el Señor te llama a destaparlos. Es tiempo de volver a cavar. Vuelve a orar como antes. Vuelve a leer la palabra no por deber, sino por amor. Vuelve a llorar en su presencia sin miedo al juicio de otros. Las torres se construyen con manos, pero los pozos se abren con lágrimas. ¿Recuerdas? Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:3-8. Esos ríos no brotan de las torres, sino de los pozos del corazón. Y para que el agua fluya, algo tiene que romperse. Hoy en día hay demasiados proyectos religiosos, pero pocos altares. Mucho ruido, poca raíz, mucha forma, poca profundidad. El remanente que Dios está levantando no está compitiendo por escenarios, está excavando en oración, está buscando profundidad en lugar de visibilidad. Está prefiriendo ser fiel antes que famoso. Y quiero hablarte con ternura, pero con verdad. Si Dios ha permitido que nadie te reconozca, es porque aún te está formando en lo secreto. Si no te ha dado escenario, es porque está ampliando tu pozo. No te apresures. El agua tarda en subir, pero cuando lo hace, se detiene. Los científicos dicen que cuanto más profundo es un pozo, más pura es el agua. Así pasa en el espíritu. Cuanto más profunda es tu relación con Dios, más pura es tu unción. No se trata de hablar bonito, sino de vivir limpio. No se trata de predicar bien, sino de tener raíces. Y esas raíces solo crecen en tierra quebrantada. Déjame darte un consejo de vida. No construyas torre donde Dios te pidió cavar pozo.
No busques exposición cuando Él te llamó a intercesión. No persigas visibilidad cuando Él te está dando profundidad. Hay una generación que busca escenarios, pero Dios busca altares. Aplicación esta semana. Haz algo que te devuelva lo secreto. Cierra la puerta y ora en voz baja. Dile al Señor, enséñame a cavar pozo en mi casa. En mi familia, si eres padre o madre, reúne a tus hijos y ora con ellos 5 minutos al día. Si eres líder, apaga las luces del escenario y enciende el altar de la oración. Si eres joven, deja el teléfono un rato y abre la Biblia con hambre. Cada acto sencillo cava un poco más. Y si alguien te dice, pero tú ya no te ves tanto, sonríe. Porque el oro verdadero no brilla afuera, brilla adentro. La gente mira las torres, pero el cielo busca los pozos. Y cuando los pozos se llenan de agua viva, las multitudes sedientas vendrán solas. Recuerda, las torres terminan en orgullo. Los pozos terminan en presencia. Babel fue torre y Dios la confundió. Getsemaní fue pozo y Dios la visitó. En las torres se habla mucho, en los pozos se escucha, en las torres se promueven nombres, en los pozos se invoca el nombre sobre todo nombre. Oremos juntos, Padre amado. Enséñame a dejar de construir torres para empezar a cavar pozos. Quita de mí el deseo de figurar. Hazme profundo en lugar de visible. Que mi corazón sea un manantial donde tu espíritu fluya libremente. Llévame de la superficie a la profundidad, del ruido a la intimidad, de la torre al pozo. En el nombre de Jesús, amén. Y recibe esta bendición, que el Dios de Abraham te dé manos firmes para cavar y rodillas fuertes para orar. Que tu pozo nunca se seque y que cada lágrima derramada sea agua viva que sacie generaciones. Si esta palabra te tocó, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Amados hermanos, llegamos a un punto crucial de esta serie. Dios no te llamó a huir de la iglesia, sino a reformarla. No a destruirla, sino a despertarla. No a criticarla, sino a clamar por ella. El verdadero remanente no se jacta de haber salido. Se quebranta por lo que quedó atrás. Porque si algo debe renacer, es la pureza del Evangelio, el poder de la cruz y la reverencia por la presencia del Espíritu Santo. Vivimos una crisis espiritual donde muchos confunden asistencia con conversión, programas con presencia y fama con fruto. Pero el Señor está levantando una nueva generación de creyentes que no quieren eventos cristianos, sino encuentros con Cristo. No quieren marketing, quieren milagros. No quieren estrategias, quieren santidad. No quieren conferencias, quieren convicción. El apóstol Pablo escribió en Romanos 1:2: no se conformen a este siglo, sino transformen su mente. Reformar no es copiar al mundo, es volver al modelo del cielo, es traer la iglesia de los hombres de regreso al corazón de Dios. Es volver al altar, al ayuno, al quebranto, a la palabra viva que confronta, que cura y que transforma. El Señor no busca templos más grandes, busca corazones más limpios. No busca luces más brillantes, sino lágrimas más sinceros. La iglesia primitiva no tenía tecnología, pero tenía testimonio. No tenía presupuesto, pero tenía poder. No tenía marketing, pero tenía milagros.
Y el secreto era simple: perseveraban unánimes en oración. Hechos 2:4-2. Hermanos, la reforma no comienza con pancartas ni críticas, sino con rodillas dobladas. Comienza cuando un hijo de Dios se atreve a decir: Señor, empieza conmigo. La verdadera reforma es interna antes que externa. No se trata de cambiar denominaciones, sino corazones. El templo puede seguir igual, pero si el corazón cambia, todo cambia. Jesús lo dijo con claridad: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:2-3. Esa es la iglesia que el Espíritu está reconstruyendo, una iglesia sencilla, pero poderosa, callada ante los hombres, pero estruendosa ante el cielo, una iglesia que no negocia la verdad, que no diluye el mensaje, que no teme predicar arrepentimiento porque sabe que el amor sin verdad no salva. ¿Sabías que en la historia cada avivamiento comenzó con un pequeño grupo de personas que se humillaron en oración? En Gales. En Azusa, en Corea, no hubo marketing, hubo lágrimas. Dios no necesita una multitud para encender una llama. Necesita un corazón rendido. Y tú puedes ser ese corazón. Hay una palabra en Hebreos 1:3, 1:2, 13 que me estremece. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué significa esto? Que el verdadero reformador no teme mancharse las manos por amor al Evangelio. Está dispuesto a salir del protocolo, de la comodidad y de la corrección política religiosa para llevar el fuego del Espíritu a donde ya no hay brasas. Hermanos, esta reforma no será mediática, no se transmitirá en televisión, ni tendrá patrocinadores, será silenciosa, pero imparable. Comenzará en casas, en grupos pequeños, en corazones quebrantados. Dios está devolviendo la gloria a las habitaciones secretas, a las madrugadas de intercesión, a las lágrimas en los pisos de las cocinas, a los suspiros en los hospitales. La modernidad convirtió la fe en marca, pero el Espíritu la está devolviendo a su esencia cruz. Quebranto, obediencia. Y quiero decirlo con firmeza, la cruz no es símbolo decorativo, es llamado a morir. Morir al ego, a la apariencia, al orgullo. La reforma no es gritar más fuerte, es amar más profundo. Aplicación, si Dios te está llamando a ser parte de esa reforma. Comienza en lo pequeño. Haz de tu casa un altar. Ora en familia. Enseña a tus hijos a escuchar la voz del Espíritu. No solo la del predicador. Haz una reunión de oración semanal, aunque solo sean 2 o 3. Y si eres líder, deja que el Espíritu Santo dirija las reuniones, aunque eso rompa tu programa. Dios no bendice el orden del hombre, sino el desorden de su presencia. Y si estás herido por la iglesia, no te conviertas en su enemigo. Ora por ella. La iglesia es la novia de Cristo. Y aunque esté herida, sigue siendo suya. No te alejes del cuerpo. Sé un órgano sano que restaura. No respondas a los errores con odio, sino con amor radical. El fuego no se apaga con fuego, sino con agua viva. Oremos, Padre. Restaura tu iglesia. Perdónanos por haber cambiado tu gloria
por entretenimiento. Levanta hombres y mujeres que te teman más que al público, que busquen tu rostro más que tu recompensa. Empieza la reforma en mí. Señor, derriba mis torres y cava pozos en mi alma. Devuélvenos la pasión por lo santo, el amor por la verdad y la sed de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Y recibe esta bendición, que el Dios de la reforma te haga luz en medio de la tibieza. Que tu vida sea un altar viviente donde su gloria repose. Que tus palabras despierten corazones dormidos y tus lágrimas rieguen el terreno del avivamiento. Si este mensaje encendió tu espíritu, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Hermanos, hay algo que el Señor me ha mostrado para este tiempo. Los planos del cielo no se reciben en conferencias, sino en el secreto. Dios no revela sus proyectos a los distraídos, sino a los rendidos. No los entrega a los que buscan plataforma, sino a los que buscan presencia. Los grandes movimientos de Dios comenzaron en habitaciones pequeñas, en rodillas dobladas, en corazones que aprendieron a escuchar antes de hablar. El profeta Habacuc dijo: estaré en mi puesto de guardia sobre la fortaleza y velaré para ver lo que Dios me dirá. Habacuc 2:1. Esa es la actitud del intercesor, del vigilante espiritual, del que no vive a ciegas. Antes de actuar, espera. Antes de hablar, escucha. Antes de construir, consulta. Dios sigue entregando planos, pero solo a los que suben al monte, no a los que corren tras el ruido. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 6 más tú. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La puerta cerrada no es aislamiento, es enfoque. Es el acto de decir: Padre, por un momento silencio el mundo para escucharte solo a ti. Y es en ese silencio donde el cielo se abre. Allí el Espíritu empieza a dibujar sobre tu corazón los mapas de lo que vendrá. El Señor me mostró que muchos creyentes están saturados de información, pero hambrientos de instrucción. Escucha 1000 voces, pero pocas vienen del cielo. Corren de fidio en fidio, de culto en culto, buscando lo que solo se encuentra en la intimidad. Y el Espíritu Santo te dice hoy: vuelve al cuarto secreto. Quiero hablarte allí. Piensa a Moisés. Cuando subió al monte Sinaí, no llevaba agenda ni reloj. No sabía cuánto tardaría, pero sabía que no bajaría igual. Mientras el pueblo hacía ruido abajo, Moisés escuchaba dirección arriba. Y fue allí, en la soledad de la presencia, donde Dios escribió con su propio dedo los mandamientos. ¿No te parece impresionante? El hombre que aprendió a escuchar recibió leyes para guiar naciones. Así es contigo. Lo que Dios te mostrará en el secreto no es solo para ti, es para generaciones. Cada lágrima derramada en oración puede cambiar el destino de una familia. Cada madrugada de clamor puede abrir el cielo sobre tu ciudad. Sarasí, Señor, en el silencio puede detener una tormenta en el espíritu. Hay una diferencia entre el que ora y el que intercede. El que ora habla, el que intercede escucha. El que ora busca respuestas, el que intercede busca carga. Y a veces la carga pesa tanto que solo el Espíritu puede traducirla en gemidos indecibles. Romanos 8:2-6.
Ese tipo de oración no se aprende, se engendra. Déjame darte una imagen. Los planos de un edificio no se dibujan en el mismo terreno donde se va a construir. Se trazan en un lugar tranquilo, con concentración, antes de mover un solo ladrillo. Así también el Padre te llama a su sala de diseño. Allí no hay prisa, pero hay precisión. Allí Él muestra estrategias, nombre, lugares, tiempos. No te precipites a actuar hasta que escuches su voz clara. Recuerda que los profetas del Antiguo Testamento no eran improvisadores, eran vigilantes. Atalayas sobre los muros los llama Isaías. Isaías 6, 2:6. Vigilaban de noche, escuchaban lo que venía. Y cuando oían el sonido del peligro o de la gloria, tocaban la trompeta. Ese es tu papel ahora. El Señor está levantando atalayas espirituales en cada nación, hombres y mujeres que no necesitan púlpito, pero sí un oído atento. Aplicación aparte, un espacio diario para tu turno de vigilancia. Pueden ser 15 minutos o 1 hora, pero hazlo sagrado. Apaga todo. Ora en silencio y dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ten a mano un cuaderno y escribe lo que sientas. Tal vez no todo será entendible al principio, pero más adelante verás cómo encaja. Esa libreta será tu libro de planos espirituales. Y si el Señor te muestra algo para otros, no te apresures a publicarlo. Guárdalo. Ora sobre ello. Dios revela a los fieles, pero confía a los prudentes. Los vigilantes no hacen ruido, hacen historia en oración. Déjame contarte un testimonio. Un hombre en Puebla me dijo: pastor, el Señor me despertó 3 noches seguidas para orar por alguien que no conocía. Una semana después, supe que a esa hora una mujer estaba siendo atacada espiritualmente y fue liberada. Así funciona el cielo. Dios habla al que vela. Oremos juntos, Señor. Enséñame a ser vigilante. Llévame al monte de tu presencia. Cierra mis oídos al ruido y ábrelos a tu voz. Dame sensibilidad para oírte, humildad para obedecerte y discernimiento para hablar solo cuando tú digas: entrega en mis manos tus planos, Señor, y úsame para construir conforme a tu diseño. En el nombre de Jesús, amén. Y recibe esta bendición, que el Dios que habla en secreto te confíe los secretos del cielo. Que tus noches sean altar y tus días misión. Que nunca falte aceite en tu lámpara, ni fuego en tu altar. Si esta palabra te inspiró, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Hermanos y hermanas, ha llegado el momento de hablar del envío, porque Dios no te separa para esconderte, sino para prepararte. No te aparta para detenerte, sino para lanzarte. Después del proceso, del silencio, del fuego y del desierto, llega el día en que el Señor dice: ahora ve. Y cuando Él dice ve, no hay hombre, ni sistema, ni tradición que pueda detenerte. El libro de Hechos narra algo poderoso. Dice que mientras los discípulos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 1, 3, 2
Observa, no fue una junta, no fue una decisión humana, fue la voz del Espíritu. Y ellos no salieron con diplomas ni títulos, salieron con poder. Cuando Dios te envía, no te manda con recursos humanos, te manda con respaldo divino. Y ese respaldo se nota en la autoridad de tus palabras, en la paz de tu caminar, en la unción que te acompaña. Puede que no tengas credenciales, pero tienes credibilidad celestial. Puede que no tengas muchos seguidores, pero el cielo te respalda. El envío de Dios es distinto al de los hombres. Los hombres envían por conveniencia, Dios envía por convicción. Los hombres buscan resultados, Dios busca obediencia. Y en esta hora el Espíritu Santo está levantando una generación de enviados, hombres y mujeres que fueron procesados en secreto y ahora son liberados en poder. Pero escucha bien, el que no pasó por el proceso no soportará el peso del envío. Muchos quieren plataforma sin desierto, autoridad sin quebranto, micrófono sin altar. Pero Dios no confía su gloria a quien no ha aprendido a depender de Él. Si el Señor te ha llevado por una temporada de anonimato, no te frustres. Eso es entrenamiento. Los soldados no se forman en el desfile, se forman en el campo de instrucción. Y cuando llegue el momento, Dios no te preguntará si te sientes listo, simplemente te dirá, levántate y camina. Recuerda a Moisés, se sentía torpe, inseguro. Pero el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 4:2-12. Lo mismo te dice hoy, no importa lo que tengas, importa quién te envía. Tal vez piensas, ¿cómo sabré si ya es mi tiempo? Lo sabrás porque tu corazón no podrá callar. El fuego que Dios encendió en ti se volverá insoportable. Ya no podrás quedarte sentado mientras otros duermen. No necesitarás confirmación humana. El Espíritu dentro de ti te impulsará. Cuando llega la hora del envío, la obediencia pesa más que el miedo. Déjame contarte algo. Conocí a un joven en Texas que trabajaba en construcción. Me dijo, pastor, siento que Dios me está llamando a predicar, pero no tengo estudios. Le respondí, ni los pescadores del mar de Galilea los tenían, pero tenían presencia. Un año después, ese joven comenzó a evangelizar en las obras donde trabajaba. Y decenas conocieron a Cristo. El envío no empieza en un púlpito. Empieza donde estás. Si Dios te envía, no esperes condiciones perfectas. Pedro tuvo que salir del barco en medio de la tormenta. Abraham caminó sin saber a dónde iba. María aceptó ser madre del Salvador sin entender el cómo. El envío siempre exige fe. La fe siempre implica riesgo, pero lo maravilloso es que cuando das el paso, el mar se abre, el cielo se mueve y los milagros comienzan. Recuerda, el Espíritu Santo no busca talentos, busca corazones dispuestos. Los grandes movimientos de Dios no nacieron de gente preparada, sino de gente disponible. Isaías no dijo, aquí estoy, soy el mejor. Dijo, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Y Dios respondió, ve. Aplicación práctica, si sientes que estás en el tiempo del envío, empieza por pasos pequeños. Ora por las personas que tienes alrededor. Sirve en lo invisible. No esperes micrófonos. Busca almas. El mejor campo misionero puede ser tu vecindario, tu familia, tu trabajo
y no busques que todos te entiendan. Algunos no comprenderán tu obediencia, pero Dios la recompensará. Y si aún estás esperando, usa este tiempo para prepararte. Lee la palabra. Afina tu oído espiritual. Cultiva la humildad. Cuando llegue el llamado, no tendrás que correr, solo responder. Oremos juntos, Padre. Gracias porque me estás preparando para el envío. Si todavía me estás moldeando, no te apresures, pero tampoco me dejes dormir. Dame valentía para obedecer, fe para avanzar y humildad para servir. Úsame donde quieras, cuando quieras y como quieras. No quiero fama, quiero fruto. No busco aplauso, busco almas. En el nombre de Jesús, amén. Y recibe esta bendición, que el Dios que te llamó te respalde en cada paso. Que donde pongas tus pies, su presencia vaya delante, que tus palabras sean fuego, tus manos canal de poder y tu vida testimonio de su gloria. Prepárate, porque tu temporada de envío está a las puertas. Si esta palabra confirmó algo en tu espíritu, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Amados hermanos y hermanas, llegamos al cierre de este mensaje, pero no a su final, porque la historia de los escogidos apenas comienza. Hoy Dios te dice: levántate, escogido. Este no es el tiempo de esconderte, es el tiempo de brillar. ¿Has llorado? ¿Has esperado? ¿Has caminado solo? ¿Has sido incomprendido? Pero todo eso fue entrenamiento. Cada lágrima fue semilla. Cada rechazo fue cincel. Cada silencio fue escuela. Y ahora el Señor declara: es hora de levantarte. Escucha estas palabras con el alma abierta. Tú no fuiste llamado para sobrevivir, sino para transformar, no para que te acomodes, sino para que confrontes, no para que encajes, sino para que ilumines. La iglesia necesita hombres y mujeres que no teman ser distintos, que no cambien fuego por fama, ni presencia por popularidad. Dios está despertando a su remanente, y tú eres parte de ese ejército. Jesús dijo en Mateo 5:1-4: ustedes son la luz del mundo. No Dios son, Dios son. La luz no discute con la oscuridad, simplemente brilla. Tú no tienes que defender tu llamado, solo dejar que tu vida hable. La oscuridad no resiste a un corazón encendido. Pero, atención, levantarse no es gritar más fuerte, es vivir más santo, no es señalar errores, es mostrar esperanza, no es apuntar con el dedo, es extender la mano, no es criticar a la iglesia, es ser la iglesia. Y eso comienza dentro de ti. La verdadera reforma empieza en el alma, no en las estructuras. Dios no cambiará templos antes de cambiar corazones. Muchos preguntan: ¿dónde está el avivamiento, hermano? El avivamiento empieza cuando tú te rindes. No vendrá con luces ni espectáculos, sino con arrepentimiento y fuego. Cuando los hijos de Dios se postren de nuevo entre el pórtico y el altar, cuando los corazones se limpien, cuando el orgullo caiga, entonces el fuego volverá a descender. El mundo no necesita más iglesias grandes, necesita iglesias vivas, iglesias que
No necesita oradores carismáticos. Necesita intercesores que lloren por su nación. No necesita pastores famosos. Necesita pastores fieles. No necesita creyentes entretenidos. Necesita creyentes encendidos. Y quizá tú pienses, ¿qué puedo hacer yo? Si soy tan pequeño. Recuerda, Gedeón también se sintió pequeño, pero Dios lo llamó guerrero valiente. Jueces 6:1-2. Los grandes movimientos de Dios comienzan con pequeñas obediencias. No necesitas recursos. Necesitas rendición. No necesitas aplausos. Necesitas al Espíritu Santo. Tal vez tus manos tiemblan al pensar en lo que viene. Está bien. Los grandes llamados siempre se enfrentan con temblor. Moisés tembló ante la zarza. Isaías tembló ante la gloria. Pedro tembló ante las olas. Pero todos obedecieron. Y su obediencia cambió la historia. Así será contigo. Dios te dice hoy, no temas. Yo estoy contigo. Te enviaré donde otros no quisieron ir. Te usaré donde otros se rindieron. Te pondré palabras que no vienen del libro, sino de lágrimas. Porque el poder no está en la elocuencia. Está en la pureza. Y el fruto no está en la multitud. Está en la obediencia. Así que levántate, escogido. No esperes que todo sea perfecto. No esperes aprobación. No esperes que te entiendan. Camina con fe. Ora como nunca antes. Predica con amor. No con orgullo. Sirve con alegría. No con cansancio. El Señor está contigo. Y su Espíritu irá delante de ti. Aplicación: esta semana, toma una decisión concreta de fe. Visita a alguien que necesite esperanza. Llama a esa persona que se alejó y recuérdale que Dios no la ha olvidado. Levanta un altar en tu casa. Ora por tu ciudad. Bendice a tus líderes. Haz lo que puedas con lo que tienes. Y Dios hará lo imposible con lo invisible. Y si sientes miedo, recuerda, no caminas solo, el cielo camina contigo. Los ángeles rodean a los que temen a Dios. Salmo 3, 4, 7. La voz del Espíritu va delante de ti como trompeta que rompe tinieblas. No eres un espectador, eres un soldado. No eres una víctima, eres un vencedor. Oremos juntos. Con el corazón en fuego, Padre. Aquí estoy. He pasado por el fuego, por el desierto, por la prueba. Sigo aquí. Gracias por no soltarme cuando dudé, por levantarme cuando caí, por hablarme cuando callaste. Hoy me levantó. No con mi fuerza, sino con la tuya. Úsame, Señor, para llevar tu luz donde hay oscuridad, tu verdad donde hay confusión, tu amor donde hay odio. Que mi vida sea un altar y una trompeta que anuncie tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y recibe esta bendición final. Que el Señor te cubra con su mano poderosa. Que su paz te rodee como muro. Que su fuego nunca se apague en tu corazón. Que donde vayas, el reino avance. Y que cada palabra tuya sea semilla de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.